a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esto es, mis hermanos, continuación de la semana 70 de Israel. Continuación. No es que al mirar Apocalipsis 13 nos estamos saliendo de la semana 70. Estamos estudiando, recuérdese, la semana 70 ¿de quién? De Israel. Como ya hacen como 2 domingos que no lo tocamos, vamos a volver allá, a Daniel. Vaya allá a Daniel, el capítulo 9. Dice allí la palabra del Señor en el verso 29. En el verso 25, dice, sabe pues, o sea, hablándole el ángel a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas
se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, o sea que es la semana 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea de esa última, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fíjense algo, mis hermanos. Y por otra semana, o sea, van 69 y otra más, ¿cuántas son? 70. Entonces, por otra semana, o sea, la semana número 70, dice la palabra de Dios aquí, confirmará el pacto con muchos. Bueno, a eso, mis hermanos, estuvimos viendo ya la última vez que cuando dice aquí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, está hablando que va a haber un pacto, y por un príncipe mencionado, entonces, que es el líder de la Confederación Romana de los últimos tiempos. Ese es el anticristo que ascenderá al poder y la prominencia mundial. ¿Ve? El anticristo que ascenderá ¿a dónde? Al poder y a la prominencia mundial. O sea, estamos hablando de un gobierno mundial. Y todo se va encajando, mis hermanos. Lo que está pasando en nuestros días va encajando. Nos dirigimos hasta allá. Las cosas se van poniendo en esa línea, ¿verdad? De tal manera que ahora se está hablando de un tratado de pandemia, supuestamente entre comillas, para guardar la salud para otra pandemia que ya anunciaron que viene, una pandemia peor que el COVID. Y uno dice, pero ¿y cómo ellos saben que viene ya otra pandemia? Bueno, ellos dijeron ahí, vi que anda una variante por ahí que se va a convertir peor que el SIDA. Pero ¿y cómo ellos saben eso? Porque, mis hermanos, todo está en una agenda. Y todo tiene que marchar así como Dios dice en su palabra. Y el hombre en sí está cumpliendo con lo que ya Dios ha dicho hace tiempo. Y por eso, mis hermanos, estudiamos esto para que esto no nos sorprenda a nosotros. De tal manera que ese tratado de pandemia va a ser vinculante para todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. De tal manera que no se puedan sentir que se le está violando la soberanía con una ley externa de la salud. ¿Por qué? Porque se necesita velar por la seguridad de todos los ciudadanos del mundo. Y por lo tanto se está en discusión en estos días ese tratado de pandemia que va a bajar línea a todos los países, y todos los países tienen que obedecer, no importa, o sea, sin el argumento de que le están violando la soberanía. O sea, que es un mandatorio y obligatorio, para cuidar la salud de todos. O sea, hay muchas otras cosas más que se están organizando en ese sentido. Entonces, mis hermanos,
el tiempo corresponde al periodo de la tribulación futura de una semana, como ya lo hemos dicho. Yo estoy leyendo algo que ya había expuesto en el último estudio. Esto es los últimos años, según dice el versículo 24. De esa manera confirma, el significado literal es hacer prevalecer o confirmar un pacto de 7 años que es su propio pacto con Israel. Algunos creen que la iglesia va a estar aquí en ese periodo de la gran tribulación. Yo creo que la iglesia no va a estar aquí, nosotros no vamos a estar aquí, no vamos a ver ese pacto que hará el anticristo con Israel, porque ya Cristo nos habrá llevado. Y dice entonces que, mis hermanos, dice, por eso es que dice aquí, y por otra semana. Recuérdense que esa es una semana de ¿qué? De años, no es semana de días. Y de esta manera, entonces, hace ese pacto con Israel para algo que solo se mantendrá por la mitad del tiempo. Entonces, ese líder de ese pacto es lo que en Daniel se llama el cuerno pequeño. Y eso es lo que dice Daniel 7:7. Le estoy dando un preámbulo para conectar con lo de hoy, porque ya esto lo vimos. Y esto tiene que ser bien detallado, bien claro, para que no nos confundamos. Dice, después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la cuarta bestia. Grábense ese nombre ahí, o ténganlo pendiente. Bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Grábense también eso, ténganlo pendiente. Bestia y 10 cuernos. ¿Ve? Porque lo vamos a ver en Apocalipsis. Entonces, el 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ese cuerno pequeño es, según los eruditos de la Biblia, el anticristo. Ese cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Recuérdense que esto bestia, ¿verdad? Cuando se habla de bestia y cuando se habla de cuernos, son gobiernos, ¿verdad? Bestia, gobiernos, imperios, se refiere a esto, y los cuernos representan su fuerza, su poder. ¿Ve? No estamos hablando de un animal en sí, sino de gobiernos. Y los cuernos representan su fuerza. Por ejemplo, no quiera uno de nosotros vernos frente a un toro bravo con esos 2 cuernos y nosotros en un potrero. No querramos vernos así. ¿Ve? Porque esos cuernos es o para atacar o para defensa, porque se siente amenazado. Entonces representa fuerza. Ahora imagínense, mis hermanos, esta bestia que está describiendo aquí Daniel, ¿cuántos cuernos tenía? 10. Si con 2 uno coge miedo y es un animal fuerte, imagínense con 10 cuernos. ¿Cuánta fuerza? Esto entonces la palabra del Señor describiendo que va a ser un gobierno totalitario. Y no es de extrañarnos, porque
se están levantando ciertos gobiernos aquí en América Latina, totalitarios, como lo hay también en Asia, como lo hay también en la región de África, y como lo ha habido en tiempos atrás. Entonces, y mis hermanos, de ahí vamos a saltar ahora a Apocalipsis 30. Apocalipsis, perdón, dije 30, señores. Oh. Apocalipsis no tiene 30 capítulos, hermanos. Apocalipsis 13. Ahora sí, Apocalipsis 13. Mire ahora lo que dice la palabra de Dios. Me paré sobre la arena del mar. Aquí, mis hermanos, está Juan, que Jesús le está mostrando la revelación, ¿verdad?, que Juan vio. Y estamos hablando de un futuro, del futuro. Mucha gente quiere saber lo que va a pasar en el futuro, pero no va a la Biblia. O si no, mis hermanos, se confunden y no entienden muchas cosas. Y por eso a algunos ni siquiera les gusta la lectura del libro de Apocalipsis. Pero es tan claro, nos habla tan detalladamente de las cosas que van a acontecer, que uno se queda, wow, sorprendido. Bueno, me paré, Juan está hablando de lo que Jesús le reveló. Ahora, algunos escritos originales de allá, según se escribió de manera original en el griego, dice, él se paró. No me paré, sino que se paró. O sea, de quien está hablando, de la bestia, se paró. No que Juan se paró sobre la arena del mar, sino se está refiriendo a esta bestia que sigue diciendo, y vi subir del mar una bestia. Entonces, guarda sentido esta interpretación de que no es Juan que se está parando, sino que es la bestia, por el contexto que nos habla acerca de ella, no de Juan. Entonces, y va a describir realmente a esta bestia. O sea, el sentido de este contexto es la bestia. Entonces, vamos a tomarlo así, se paró, o él se paró sobre la arena del mar. Y vi subir del mar. Algo también, mis hermanos, que no tiene que ver necesariamente con el mar que nosotros vemos cuando vamos a Santo Domingo. No es el mar que nosotros conocemos, sino que, según dice Apocalipsis 11, versículo 7, vamos a ver lo que dice allí. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y matará. Hablando de los dos testigos. Entonces, este mar no es el mar literal que vemos de agua, sino, según algunos intérpretes entienden, y según he estado investigando, tiene que ver con lo que tiene que ver con el abismo de donde él mora, de donde él está actualmente. Pero no del mar que se va subiendo del mar, subiendo y se moja, ¿verdad que sí? Según va subiendo del mar, va saliendo húmedo. Y esa bestia se para. Sino que con apoyo a Apocalipsis 7,
está hablando, representa un abismo o pozo insondable que es donde mora este Señor. Entonces, y vi subir del mar a esa bestia. Recuérdese que Daniel habló de qué, mis hermanos. También de qué, de una bestia. O sea, Daniel es como algunos creen que Juan está retomando a través del Espíritu Santo, desde luego, lo que Daniel ya había escrito anteriormente. Recordemos que Daniel escribió primero que Juan. Daniel corresponde a los libros del Antiguo Testamento y Apocalipsis al Nuevo Testamento. Pero recordemos que aunque sea del Antiguo Testamento Daniel, no todas las profecías de Daniel ya se cumplieron. De tal manera que para entender Apocalipsis tenemos que estudiar a Daniel. Y para entender a Daniel tenemos que estudiar Apocalipsis. Y por eso, mis hermanos, nos hemos trasladado en esa semana 70 de Daniel hasta Apocalipsis en este día. Entonces, recuérdense que la bestia que Daniel vio también tenía cabezas y cuernos. Y dice aquí lo que dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí hay algo interesante, mis hermanos, que nos habla acerca de 7 cabezas, los cuales representan gobiernos, reinos. Y dice, y 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos fue que dijimos que tiene la bestia que Daniel vio? Igual 10. O sea, mis hermanos, que aunque Daniel esté por allá en el Antiguo Testamento y Apocalipsis es el último libro, todos los libros se entrelacionan entre sí. Porque es un solo autor. ¿Ven? Es un solo autor. Ahora, hubieron aproximadamente 40 escritores, pero un solo autor. De tal manera que si usted se pone, por ejemplo, a escribir un libro, tiene, bueno, usted no, porque usted y yo somos pecadores. Podemos contradecirnos en cualquier lado. Pero como es Dios el autor, ¿verdad? E inspiró por el Espíritu Santo a los escritores, no contiene errores ni contradicciones. Y cuando algo aparenta un error o una contradicción, no es la palabra del Señor. Soy yo que tengo que investigar más. Entonces, mis hermanos, desde luego, por causa de la transcripción de idiomas y eso, se pueden encontrar algunas que otras palabras. Pero eso no significa que la esencia de la palabra del Señor tenga errores. ¿De acuerdo? Entonces, mis hermanos, estos cuernos, y sobre los cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Sabemos, mis hermanos, que han existido emperadores malos sobre esta tierra, y gobiernos totalitarios, y que posiblemente algunos creyentes de sus tiempos, por ejemplo de Nerón, por ejemplo de Diocleciano, de Lenin, ya más moderno para acá, Mao Zedong, etcétera, etcétera, que reclamaban que le adoraran a ellos, y ellos tenían nombres blasfemos. Perdón. Que es uno de ellos tenía un nombre, cuando habla de blasfemo, es que se toma
el lugar de Dios. Entonces dice uno de ellos que Él es el Salvador del mundo, o el Señor de señores. Y ustedes saben, mis hermanos, que en Nabucodonosor, los amigos de Daniel tuvieron problemas, y el mismo Daniel con esto de adoración, porque para ellos, para el pueblo que no conoce de Dios, esto es fidelidad política, esto es admiración política. Pero lo que estamos relacionados con Dios y su palabra, no lo vemos como pleitesía política, sino adoración. Adoración. Entonces, mis hermanos, algunos escritores creen que esto va a seguir, si han existido anteriormente, pero este va a ser sobremanera blasfemo, en el sentido de que yo soy Dios, por ejemplo, yo soy su redentor, yo soy adórenme a mí, yo soy el Dios verdadero, síganme, algún nombre blasfemo que tomará este señor, que es la bestia. Entonces, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, desde el punto de vista de las características del leopardo. Va a tener que es ligero, va a actuar rápido, y dice, y sus pies como oso. Un oso es fuerte, es firme, y cuando aprieta, por eso que ustedes saben que Jack Veneno usaba el abrazo del oso, ¿ustedes se recuerdan? Porque es fuerte cuando aprieta. Estamos hablando, mis hermanos, de que tiene características de gobierno totalitario. ¿Y qué es un gobierno totalitario? Que todo lo quiere controlar en su gobierno. Y es a base de obligación. O sea, no estamos hablando de democracia. Estamos hablando de dictadura. Eso es totalitario. Eso es lo que le espera a este mundo. Dentro de no mucho, posiblemente. Entonces, sus pies como de oso, su boca como boca de león, que cuando el león caza y arrebata, lo despedaza. O sea, utilizando esta simbología de estos animales para que nosotros entendamos que no va a ser fácil este gobierno mundial que va a venir, y en el cual, mis hermanos, el mundo está encaminándose hasta allá, y los habitantes del mundo no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque están alejados de Dios. Oh, pero mis hermanos, leí yo, no solamente alejados de Dios, sino alejados también de la palabra de Dios. Y uno ha escuchado muchas cosas de la palabra del Señor que la rechazan. Usted sabe que en el culto satánico que hicieron, la concentración satánica que hicieron recientemente en Estados Unidos, que ellos se propusieron la más grande que exista, que se haya hecho en toda la historia de Estados Unidos. Y uno toma Estados Unidos porque es donde más vienen cosas extrañas, y es un país bien grande, y uno toma como referencia esto, y que inmediatamente lo que hace Estados Unidos, lamentablemente lo malo lo copian otros países. Bueno, pues leí yo, mis hermanos, ahora mismo en esta semana, bueno, hoy inicia la semana pasada, que en un distrito de Utah, mis hermanos, Utah que es fuerte con el mormonismo.
Estoy hablando, mis hermanos, de gente que son muy fuertes con su creencia del mormonismo. Claro, ellos tienen su libro de Mormón, pero también usan la Biblia a la par del libro del Mormón. Pero al diablo no le importa. Por lo que le quiero decir, mis hermanos, que uno quizás, porque claro, lo tienen como un estado conservador, no es liberal, y uno entiende que allí quizás sería un poquito más difícil que lleguen estas cosas. Bueno, pues hubo un distrito del estado de Utah, no recuerdo cómo que se llama, que el consejo, la junta educativa, atendió una queja de un padre, y ellos, la queja era, o de una familia, que la Biblia había que prohibirla en ese distrito educativo, en ese distrito de ese estado de Estados Unidos, porque era muy violenta y vulgar. La junta escolar decidió atender esa queja, y como jueces que se creyeron jueces de Dios, como en sobremanera más santo que Dios y superior al Todopoderoso, se sentaron a juzgar a Dios, porque el que juzga la palabra de Dios, juzga a Dios porque es su palabra, y determinaron que sí, que la Biblia hay que sacarla de la lectura de ese distrito porque es muy violenta y vulgar para los niños. Eso es reciente, mis hermanos. Uno había escuchado ya hace tiempo de cosas de la Biblia en diferentes partes, pero me sorprendió que fuera Utah. Y además, mis hermanos, prohibido la lectura de la palabra del Señor ahí. Es como dijo Jesús en una ocasión a los fariseos: ciegos guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Cosas peores las están tolerando, y la palabra de Dios es muy violenta, muy vulgar, tiene escenas demasiado eróticas, oigan eso, mis hermanos. Cuando nosotros sabemos que homosexuales llamados drag queen le están dando lecciones de historia a los niños ahí mal vestidos, y le están oyendo sus historias y le hacen todo tipo de demostración insinuante dentro de las propias escuelas. Pero la Biblia es demasiado violenta y vulgar. Por eso, mis hermanos, es que esto se tiene que ir cumpliendo. Cada vez más personas se van a alejar de Dios, y cada vez más el creyente va a tener que pagar el precio de ser cristiano. Y dice, mis hermanos, esto lo vamos a ver más adelante. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder, y su trono y gran autoridad. Este dragón es el dragón que habla el capítulo 12 de Apocalipsis, el diablo, que se entiende como que es el diablo, Satanás. Le dio autoridad porque esta bestia es una reencarnación, el cual está es un súbdito del diablo y de Satanás. Es un demonio encarnado en un ser humano. Es una persona. Y mis hermanos, vi una de sus cabezas, dice Juan, vi una de sus cabezas, porque ¿cuántas cabezas tenía, mis hermanos? 7, dice el versículo 1, tenía 7 cabezas, entonces, y 10 cuernos.
Sí. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Algunos han tratado de especular que cómo fue que fue esta herida. Unos dicen que fue un ángel, otros dicen que fue lo que sea, pero Juan no da detalle. Como Juan no da detalle, yo no voy a dar detalle. ¿Cómo fue que esa herida, cómo fue que le vino esa herida a esa cabeza? Otros entienden que es el Imperio Romano revivido y vuelve a levantarse. Ahora, yo entiendo lo que algunos escritores también entienden, y es que este anticristo sí va a ser herido, de una herida, como dice aquí la palabra del Señor, mortal. Algunos creen que va a morir, otros creen que va a estar al punto de morir, pero no morir. Yo me inclino más por eso, que va a estar al punto de morir de esta herida física y literal. Uno lo entiende como el gobierno que va a ser herido. Yo entiendo de manera física y literal, porque tiene muchos indicios de que se habla de una persona. Bueno, entonces, mis hermanos, como herida de muerte, pero esa herida mortal fue sanada. Dios va a permitir que sí, este señor sea herido, quede en muerte casi, pero se sane. ¿Por qué no murió definitivamente? Porque Dios no lo permitió todavía. No es el tiempo todavía. Porque se tiene que cumplir la palabra del Señor. Ahora, ¿qué sucede cuando esta herida mortal fue sanada? En el tiempo de la semana 70. Dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Por eso yo entiendo que es una persona. Y vuelvo y reitero, hay intérpretes que dicen que es un gobierno. Pero nadie se maravilla de un gobierno, sino de una persona que representa al gobierno. Entonces, mis hermanos, Dios permitió eso. Realmente, mis hermanos, para permitir que el diablo llegue a su consumación, a lo que más, a la blasfemia cúspide, para destruirlo. Entonces, mis hermanos, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Usted sabe qué? ¿Por qué? Porque la bestia, este anticristo, la gente le va a tomar confianza y va a decir, pero si este que fue mortalmente herido, otra vez se levantó, fue sanado, este tipo es fuerte, entonces en él es que tenemos que confiar. Es verdad, vamos a seguirle, mira lo poderoso que es. Ni siquiera pudieron matarlo. Mira lo fuerte que es. No nos asombremos, mis hermanos, porque ustedes saben que cada día los adoradores del diablo cada día más van a ir en aumento. Y nos estamos preparando, no nos estamos preparando. La tierra se está preparando. Cada vez hay más satánicos, más adoradores del diablo. Y aquí en Atomayor tenemos una especie muy particular que cada vez hay más picheros. ¿Y con quién bregan los picheros? Con el diablo. Él le está dando riquezas. Él les está dando riquezas. Entonces, si ellos entienden que el diablo le está quedando bien, lo van a adorar. Ya falta poco. Entonces, mis hermanos, cada vez estamos más cerca de este cumplimiento de las Sagradas Escrituras.
Lo único que falta es que Cristo venga por su iglesia, mis hermanos, para que arranque la semana 70. Entonces, mis hermanos, sigue diciendo el verso 3. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Lo alabaron. Y no solamente lo alabaron, él exigió alabanzas. Tales reyes que existieron en el pasado. O como escuché yo de una misionera que estuvo en Cuba. Porque no es que hoy no haya. Una misionera que estuvo en Cuba alguien le contó que en una ocasión estaba en un aula. Y entonces en esta aula le estaban dando, creo que un desayuno escolar. Y supuestamente la maestra le preguntó, ¿a quién debemos darle gracias por este pan? Y algunos niños dijeron, a Dios. Y yo, a Dios no. El que mandó este pan fue Fidel. ¿A quién tenemos que darle gracias por este pan? A Fidel. A Fidel. Pídanle a Dios algo y pídanselo a Fidel, y a que Fidel se lo da y no Dios. Y mis hermanos, recordemos de Hitler, ¿verdad? En una historia más reciente, todo el mundo era ¡Hi Hitler! ¡Hi Hitler! Y así, mis hermanos, no es de extrañarnos que esta bestia reclame adoración igual. Y adoraron, el verso 4 dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Estaban adorando al diablo y a su espécimen que ha tomado encarnación. Se ha encarnado. A su discípulo. No es extraño, hay gente ya adorando al diablo de manera abierta, de manera clara, de manera que no le importa. Estuve mirando, por ejemplo, una promoción de Kentucky Fried Chicken que tenía en su vaso los colores y una edición de adoración satánica. También otra empresa grande en Estados Unidos, Target, que también hizo una promoción de ahora para el verano de Satán. Algunos atuendos satánicos que usted lo compraba y usted creía que era algo normal, pero que eso fue una línea para ahora el verano satánico. Y tuvo algunas oposiciones, no sé si retiraron esa línea de ropa y de adornos, ya sea de llaveros y esas cosas, porque ellos están dedicándose ese tipo de comercio a Satán. Mis hermanos, esta tierra se está preparando para la semana 70, porque cuando llegue la semana 70 ya todo va a estar acolchado. Y dice, y adoraron. No recuerdo cuánto fue que fueron a esa concentración satánica, no sé si fueron algunos 300, no recuerdo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia?
Pero mira, la herida mortal fue sanada. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, bestia? ¿Y quién podrá ser? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ay, Dios ha tenido que soportar mucho pecado, mis hermanos. Es verdad que el amor de Dios es grande. Es verdad, mis hermanos, que el amor de Dios es grande. Es verdad que Dios tiene que dejar que se cumpla su palabra. Porque si Dios hubiera sido hombre, mis hermanos, ya hace tiempo que en un enojo hubiera destruido todas estas cosas. Pero mis hermanos, les traigo esto a colación porque estamos viviendo, mis hermanos, en los últimos tiempos. Ustedes se recuerdan la campaña, lo que el predicador decía, que esto que está aconteciendo, mis hermanos, hay gente que ni se da cuenta que está pasando. Hay gente, mis hermanos, que no sabe, ni siquiera que no lo sabe. Y dice la palabra del Señor allí, también se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias. O sea, mis hermanos, que hablara contra Dios, que insultara a Dios. Pero oiga algo interesante aquí. Se le dio boca. O sea, te voy a permitir. Llega a tu pecado supremo. Te voy a permitir. Usted sabe que cuando dice se le dio, significa que quiere decir que hay un límite. Yo soy que te estoy poniendo, ok, desarrolla tu maldad. Y mucha gente quizás dirá, pero ¿por qué Dios no lo controla de una vez por todas? Pero Dios le tiene límites. Dios quiere que su palabra se cumpla. Porque entonces, ¿cómo se cumple su palabra? Dios es fiel a su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso, mis hermanos, debemos de conocerlo nosotros como creyentes. Confiar totalmente en nuestro Dios. Mis hermanos, es verdad que este mundo se está cayendo a pedazos, pero no nos desanimemos, sigamos confiando en el Señor y trabajando para Él. Que en última instancia, como Dios lo tiene limitado, Dios es el que va a prevalecer. O ya prevaleció, porque estamos hablando de un futuro. Y se le dio autoridad, se le dio. ¿Y quién se la dio? El Todopoderoso. Se le dio, está limitado. ¿Usted cree, mis hermanos, que el diablo no quiere hacer un desastre con todo este mundo? Él quiere hacer un desastre en este mundo y ha creado muchos desastres sociales, económicos y de toda la índole. ¿Usted cree que Él quiere que haya leyes? ¿Usted cree que Él quiere que haya autoridades? ¿Usted cree que Él quiere que haya organizaciones? Que todavía algunas cosas funcionen en esta tierra. ¿Usted cree que Él quiere eso? ¡No! Usted no quiere algo más horrendo que casarse un hombre y una mujer, un hombre con otro hombre. Usted quiere algo más horrendo, que se está promoviendo la pedofilia. Usted quiere más cosas horrendas, que se permite el aborto. Él quiere crear un caos. A Él no le interesa la organización. Dios es el Dios de orden. Tomaría Él que aquí fuera un caos, como está sucediendo en muchos países, en Haití, por ejemplo, que no hay autoridad. Él no quiere las autoridades porque las autoridades son puestas por Dios. Entonces, se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Vamos a ver. 12 y 12, ¿cuántos son? 24. Ya van 2 años ahí, ¿verdad que sí? Y 12, ¿cuántos son? 36.
¿Cuántos años van ahí? 3. Y 6 meses. No, 36 más 6, 42. O sea, estamos hablando de 3 años y medio. ¿No les llama eso la atención? 3 años y medio. Y a la mitad de la semana se violará el pacto. ¿Qué significa 3 años y medio? 3 años y medio más 3 años y medio, ¿cuántos años hacen? 7 años. ¿Y de qué estamos hablando? De una semana de qué? De años, que es la semana 70. Entonces Dios, el Todopoderoso, se le dio autoridad para actuar 42 meses. No puede ser ni 43 ni 44. 42. Él quisiera tener todo el tiempo del mundo, pero solamente 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias. ¿Contra quién? Contra Dios. Oh, hermanos, eso no es raro hoy en día ya. Gente que blasfeme contra Dios. Siempre ha habido gente que blasfeme contra Dios, pero cada vez más va a ir en aumento. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, o sea, donde Él vive en el cielo, y de los que moran también en el cielo. Hay cristianos que nos han precedido a nosotros. Pero cuando habla de esta blasfemia de los que moran en el cielo, es que ya su iglesia va a estar en el cielo. ¿Por qué va a blasfemar contra esos que están ya en el cielo? Porque no pudo alcanzarlo para destruirlo. Porque decidieron adorar al Dios verdadero y al real todopoderoso. Y blasfemó contra ellos. Usted no ve que cuando alguien no sigue a otro, lo insulta. Hay políticos que si usted decide irse con el otro y no con él, lo insulta. ¿Y qué es lo que tú te crees? Yo voy a ganar y tú verás. Si tú quieres, vete para allá. O cambia de jefe, por ejemplo. Insulta. Ahora imagínese el diablo. Y qué bueno, mis hermanos, que hemos decidido adorar a Dios. Y lo seguiremos adorando hasta la muerte en el nombre de Jesús. Seguimos a Dios, el verdadero victorioso, el verdadero Rey de reyes, Señor de señores. Y allá vamos a estar en el cielo cuando Él esté blasfemando contra nosotros. ¿Usted cree que el diablo no quiere que usted dé un mal testimonio, hacerlo a usted rodar, despedazarlo como creyente? ¿Usted cree que el diablo quiere que usted sea un creyente firme, fiel y verdadero en este mundo actualmente? El diablo quiere destruir nuestro testimonio. El diablo no quiere saber de usted. El diablo sabe cómo usted se llama. Sabe dónde usted va. Sabe cómo tentarlo. Sabe dónde usted se mueve. Conoce sus ciertas debilidades suyas y mías. Porque el diablo quiere acabar con nosotros, con el cristianismo, con cada cristiano en particular. Así que no se descuide del diablo. Él anda como león rugiente. ¿Qué dice? Buscando a quien devorar. Recordemos que se le compara aquí a la bestia como un león, un leopardo, un león. Dice boca de león. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere hacer él? Devorar. Él no quiere saber de nosotros. Él no quiere saber de la campaña que hicimos. No quería saber de eso. Nadie se arrepintió, pero la palabra de Dios fue sembrada. La bocina se escuchó en este perímetro. Y más de noche, cuando ya los ruidos van bajando un poco. No quiere saber de esas cosas.
Y por eso blasfema. ¿Y qué sigue diciendo la Biblia? Y se le permitió hacer. Bueno, ya vamos a dejar eso para la próxima, el domingo que viene, si Dios quiere. Pero fíjese que dice se le dio boca. Dice la palabra de Dios también, y se le permitió hacer guerra. Y se le dio autoridad. O sea, tres frases que hablan que se le dio. Porque Él está limitado. Él quiere hacerle creer al mundo que Él es el Todopoderoso y es mentira. Él está destruido. Él está condenado. Y Él quiere hacer creer que tiene poder. O tiene todo el poder, porque sí tiene poder. Y está perdido. Está condenado. Entonces, mis hermanos, no lo descuidemos. Estas son cosas que vienen por ahí. Pero qué bueno que Él está destruido, está condenado. Y por más que lo intente, Dios reina. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Oh Señor, la mayoría de la gente del mundo no se da cuenta que hay una guerra entre el bien y el mal. El diablo queriendo imponer su maldad y desorden. Porque detrás de todo desorden está Él. Padre Celestial, pero ayúdanos a seguir adelante, mi Señor, anunciando el Evangelio de Cristo Jesús, que trae paz. Es de amor, no es de odio. Y cambia a la gente para bien, no para mal. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Siga dirigiendo lo correcto en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.